que necesitamos aprender a descansar el alma en Dios. Y el alma, no voy a ser yo quien intenta definirla porque no la ha definido nadie todavía, ¿no? Pero yo lo que sé es lo que bíblicamente entendemos por el alma. El alma es nuestro ser interior, es algo tan complejo. En el alma está nuestra razón, nuestro intelecto. En el alma está nuestra voluntad, está nuestro mundo emocional. Y también está esa parte muy profunda que los antiguos maestros judíos le daban un nombre en hebreo, que es donde es ese espacio que el apóstol Pablo se refirió como espíritu, que está reservado para tener relación con Dios. El rey David decía, bueno, en hebreo te decía que hace un tiempo atrás hay muchas palabras para referir el concepto de alma, neshama, nefesh. Cuando se refiere al mundo emocional aparece la palabra lev en hebreo, que se traduce como corazón, pero no en tanto músculo cardíaco, sino lev en tanto mundo emocional. Eran verdaderos tratados del alma. Algunos salmos o un grupo de salmos del rey David son verdaderos tratados del alma. Yo cuando leo estos salmos me quedo un poco obnubilado. Evidentemente el conocimiento que ellos tenían era una especie de revelación del Espíritu Santo, porque muchos conceptos modernos que hoy nosotros podemos entender acerca de nuestro ser interior los describía, por ejemplo, el rey David, ¿no? O, por ejemplo, si Moisés escribió el Salmo 91 hace casi 3000 años atrás, describía unos conceptos sobre la seguridad del ser interior tan impresionante, que a mí eso me maravilla. Y porque los seres humanos, te decía hace un tiempo atrás, no somos almas, no somos un cuerpo que tiene un alma. Bíblicamente y para mí, los seres humanos somos almas que tienen un cuerpo. Por eso te decía hace un tiempo atrás también que para mí, verme a mí aquí es como ver mis zapatos, ¿no? Si tú pensaras que yo soy solo los zapatos, te quedaría casi con menos de un 10% de mi cuerpo, ¿no? Estarías viendo solo los zapatos. Cuando yo veo una persona que no conozco, estoy viendo como si fuera solo los zapatos. Pero hay mucho más, hay todo un mundo que bíblicamente vino de Dios y a Dios tiene que volver. Y que es todo este ser interior maravilloso que nosotros tenemos. Y que te decía el domingo pasado, necesitamos descansar. Y yo a veces pienso en todo lo que tiene que ver con esta salud interna que nosotros necesitamos. Y la Biblia habla mucho de la oración. Porque no es una cuestión de relación física. Es más, tú te vas a dar cuenta que todas nuestras relaciones en realidad, aún las físicas dentro de un matrimonio, y hay mucha ropa tendida y no puedo hablarte más del tema, pero aún estas relaciones tienen que ver con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo afectivo, pero también con nuestro ser espiritual. Y Pablo hablaba de eso, y hablaba de este maravilloso mundo, además del mundo emocional, el mundo intelectual, ese mundo, del mundo de la razón, de ese mundo espiritual que nosotros tenemos. Y que a veces es insondable según la Biblia, y es tan difícil, solo Dios lo conoce. Por eso siempre pienso que el peor enemigo que yo tengo soy yo mismo, ¿no? Soy mi peor enemigo. No existe un enemigo afuera. Si ese enemigo logra conquistarme a mí adentro, entonces me ha vencido. Ese es el problema y esa es la situación, ¿no? He pasado en este tiempo con muchas luchas de mucho tipo, y una de las cosas que hablaba con Caro unos días pasados, y ella me decía, tienes que empezar a ver también las cosas de otro punto de vista, que es la fe, porque hablamos mucho de la fe. Perdonadme mi sinceridad, yo últimamente me estoy desnudando mucho aquí en las predicaciones, ¿no? Pero bueno, soy un ser humano. Si hay aquí alguien que no lo sea, que sea un ángel, que desee que tengo que hacerle tantas preguntas, pero mientras tanto, yo soy un ser humano como tú y como yo. Y somos seres humanos. Y me decía ella, a veces estás viendo las cosas desde un punto de vista que está basado solo en el problema. Y es la realidad y es la verdad. ¿Cómo nos cuesta salir de esto, no? Pero bueno, esa no es tarea mía. Es tarea de Dios y de los profesionales en ello. Pero te decía que necesitamos descansar el alma. Y en el Salmo 91, si lo escribió Moisés, decía Moisés, el que habita
Y en hebreo da el concepto de el que se establece, el que se queda a vivir allí, al abrigo, al abrigo del Altísimo, bajo el techo del Altísimo. Morará, y ahí hay un concepto que es en hebreo como pasará la noche, porque la palabra que se usa allí es la misma que hoy da origen a la palabra hotel en hebreo. Y pasará la noche o pasará las tardes calurosas bajo la sombra del Dios omnipotente. Y esto es algo maravilloso. Y mientras Dios nos está hablando mucho de esto, yo quiero hablarte de la oración para el alma, de la importancia de la oración. Yo te decía hace unos días atrás que escuchando a unos psiquiatras que hablan de algunas investigaciones modernas, ellos decían la importancia de la meditación y de la oración en tantos factores que controlan el ser humano. Y la Biblia hace tiempo que lo enseña, porque Dios lo sabía, aún antes de que se desarrollara la psiquiatría como ciencia. 3000 años atrás ya Dios hablaba de la paz del alma cuando oramos. Y hablaba de la necesidad del ser humano de tener comunión con Dios. El Salmo 27:3, vamos a leerlo todo, ¿vale? Dice, aunque un ejército acampe contra mí, mira lo que dice, no temerá, en hebreo dice milev, mi corazón. Wow, ¿no? Yo aquí ya me quedo un poco tildado, porque habla de los miedos, y habla del mundo emocional, y habla de los temores, los miedos. No habla solo del temor reverente o del temor natural, bueno, sino del temor que más de una vez a nosotros nos salvará la vida, porque es necesario, sino que está hablando aquí de todo este temor, este pánico, este miedo que algunos llaman miedos irracionales, que a veces tú dices, Dios mío, estoy teniendo más miedo del que debería tener. Es el temor que da lugar luego a la ansiedad, es el temor que te destroza el alma, es el temor que te paraliza. David decía, fíjate en los días de David, decía David, aunque alrededor mío haya un ejército, aunque venga el gran ejército del norte a destruir Northumbria y Wessex, ¿no? Todos los que han visto vikingos, aunque el gran ejército vikingo venga, ¿no? Algo así, aunque venga el gran ejército, mi mundo emocional está confiado. Y esto es algo maravilloso. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y no hablo ya de un ejército de espadas, ni de cañones, ni de que si Putin va a tirar un misil. A veces son las guerras que se levantan todos los días. Conflictos en familias, conflictos en la economía, conflictos de presiones sociales tan grandes, tan difíciles. Y que las guerras que hay en este mundo de todos estos grandes poderes que quieren hacerse con el control del mundo, con el control geoestratégico del mundo, que quieren hacerse con el control de la economía, tarde o temprano también son ejércitos que se vienen contra nosotros, porque al paso que vamos, la bombona la vamos a pagar 30 euros antes de fin de año, porque vamos a terminar pagando la luz una barbaridad, porque nos va a salir más caro comprar un litro de leche que comprar un anillo, ¿no? Entonces, una cosa he demandado a Dios, decía David, una cosa le pido a Dios, aquí está la oración de David, y esta buscaré, que habite yo en la... espérense, me voy a poner las gafas. Que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar. ¿Te acuerdas que te hablé el otro día de esa oración que nos lleva a contemplar a Dios? De lo que oramos recién. A contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir, meditar, que era lo que te decía al principio y te decía el domingo pasado. La importancia de aprender a meditar. Vivimos en un mundo tan materialista, tan capitalista, tan productivo, tan de que el tiempo es oro. Esto lo dijo Ford, ¿cómo se llamaba? Henry, siempre digo Harrison Ford. Bueno, Henry Ford, el de la cinta transportadora. El tiempo es oro, ¿no? Y hay que producir y ganar dinero. Y si tú te quedas sentado pensando, no vales para nada. Yo a veces me apartaba, miro a la sierra a orar y a estar solo. Y más de una persona pensaba, este no es un buen pastor porque está ahí por ahí meditando. Yo te decía el otro día, si tú llegas a mi casa, no me conoces bien y preguntas, ¿está Dani? Y Lili te dice, mira, Dani está meditando, ya dentro de un rato saldrá, no sabemos cuándo va a salir. Tú te imaginarás, saldrá un hombre vestido de budista, ¿no? Con así, ¿no? Así medio raro, porque vivimos en un mundo donde se ridiculiza todo lo que tiene que ver con el ser interior. Todo es producción, todo es reuniones. Cuando a mí, sinceramente te lo digo, muchos pastores me dicen, yo tengo esta reunión, yo a veces digo, pobre, ¿no?
Yo un día, de verdad te lo digo, a una amiga mía me decía, mira, dame tu agenda porque yo dije, no tengo agenda. Lo siento mucho, de verdad, yo sé que doy vergüenza con esto. Pero no sé llenar una agenda porque soy muy intuitivo. Entonces las agendas, como no le hago caso, pues no las tengo. Mi agenda es Liliana, ¿no? Pero ella es la que me dice todo. Pero el asunto está en que muchas veces, entonces esta muchacha me decía, que yo la quiero mucho y tal, ¿no? Entonces ella me decía, es que necesitamos reunirnos para esto, necesitamos reunirnos para aquello. Yo le decía, ¿cómo os gustan las reuniones? O sea, encanta. A mí me gustan las reuniones para comerme algo, para pasar un tiempo juntos, tomar unas tapas. Las reuniones para orar. Las reuniones para disfrutarnos. No, por favor, nadie se sienta ofendido. Claro que hacen falta las reuniones, claro que las tenemos y claro que las vamos a tener. Pero no todo es producción. No somos máquinas. Somos seres esencialmente almas. Almas. Y cuando interactuamos, no interactuamos cuerpos, interactuamos almas. Interactuamos corazones. Interactuamos pensamientos. Interactuamos historias. Historias. Yo hablo con Lili y no sé si a veces está hablando mi madre o mi padre. Porque lo que yo soy aún del vientre de mi madre. Ahora te voy a contar una historia de esa. Pero mi madre tuvo mucho miedo cuando se quedó embarazada. Porque su hermana, un año antes, había muerto en un parto. Y cuando ella se quedó embarazada, tuvo todo el embarazo con pánico. Y yo, desde bebé, me lo comí todo. Y nací, y seguí adelante, y mi madre siempre tuvo miedo. Tuvo miedo a esto, tuvo miedo a aquello, a lo otro. Y la mamá transmite emociones. Y esas emociones me las comí. Y a veces cuando yo hablo con Lili, estamos hablando todos mis antepasados a través mío. Bueno, no te quiero complicar la vida. Pero eso es lo que somos. No somos solo un cuerpo. Somos seres que llevamos mucho adentro. Que pueda estar yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, decía David, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir, meditar, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y luego habla de la alegría. Mira, dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Otra vez, David habla, estoy orando, Dios. Ten misericordia de mí y no te calles, háblame. Y luego mira lo que dice el versículo 8. Mi lev, mi corazón, mi mundo emocional ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mi mundo emocional, mi corazón está diciendo, busca a Dios. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Yo te decía el domingo pasado, la Biblia habla mucho del rostro de Dios, del rostro de los reyes, porque para ellos siempre el rostro fue la expresión no verbal de la gente. Nosotros con el rostro podemos expresar mucho que no decimos con palabras. Y hablar del rostro de Dios es poder percibir esa expresión no verbal, que más allá de las palabras y más allá de las cosas externas, Dios puede hablarte del corazón. Y tú puedes percibir lo que Dios tiene y lo que Dios es para ti. Por eso no todo es tangible. Y entonces, mira lo que dice aquí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y habla del desamparo. Habla del desamparo, donde entra la soledad, donde entra un montón de sentimientos, de pensamientos, de miedo. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque yo no tenga más imagen paterna ni imagen materna que pueda ayudarme en la vida, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. La vida es un camino. La vida es un camino, nos guste o no nos guste. Es un camino. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, me hubiera abandonado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No solo en el cielo, decía David, sino también en este tiempo puedo ver la bondad de Dios. Y termina diciendo David esto que es precioso. Aguarda a Jehová. O sea, espera a Jehová. Isaías 26 decía, en el camino de lo justo para ti, allí te hemos esperado. No te hemos esperado en otro camino, en el camino por donde tú vas. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí,
Espera a Jehová. Por eso yo te decía hace un tiempo atrás, si quieres esperar llegar a Atocha, súbete al tren correcto en las vías correctas. No esperes llegar a Atocha si te has subido en el tren que vas para Barcelona. Y este es el drama muchas veces en nuestra vida cristiana, que escogemos cualquier tren porque se nos antoja y luego le decimos a Dios, ¿por qué no cumples tus promesas? Dios cumplirá sus promesas inexorablemente, pero aprenda yo a subirme siempre, estar en el tren correcto y no bajarme antes de tiempo, aunque estemos en un túnel y me dé miedo. Amén. Por eso yo te decía que el domingo pasado hablábamos de habitar en la casa de Dios, de contemplarle. Pero en este salmo, como en el texto de Isaías que leímos antes, que yo te decía, el que hemos leído semanas antes, habla de algo básico de la vida cristiana, que es la oración. Es lo básico en la vida cristiana y es la oración. Por eso yo te dije recién cuando nos comunicamos, yo te estoy hablando a ti ahora y no solamente estás escuchando algo físico, un sonido que está impactando en tu estructura ósea y en tu estructura biológica aquí en el oído. Tú estás escuchando pensamientos, estás recibiendo pensamientos, emociones, nos estamos comunicando y cada palabra posiblemente en ti está produciendo un montón de reacciones emocionales también. Y puede que haya mucho ruido en esta comunicación, porque a lo mejor tú estás diciendo sí, pero este no sabe lo que yo vivo y todo lo demás. Y esta es la oración es aprender a comunicarnos con Dios, hablar con Dios, hablar con Dios. Dios no es un ser humano, no humanicemos a Dios, pero Dios existe. Y lo sabemos, yo no nací en un mundo evangélico, no nací en un mundo cristiano, conocí a Cristo en la facultad y de verdad que estaba muy cargado de conceptos y de incredulidades. Pero hoy no digo que conozco el todo de Dios, pero conozco a Dios. Necesitamos orar. Y hace un tiempo atrás te decía orar con esta oración contemplativa, aprender a contemplar a Dios, a ver a Dios. Pero también tenemos que aprender a orar por nosotros. Y orar con intencionalidad, orar bien. No orar solo pidiendo como quien pide en el supermercado, porque esa es la oración consumista. Que si no lo obtienes, te decepcionas y vas a ir a otro supermercado. No establece una relación. No te digo de no pedir, pero tengamos mucho cuidado el concepto de petición bíblico y el concepto de petición occidental. El concepto de petición occidental está lleno de requerimientos. Por eso a veces son requerimientos en el matrimonio. Requerimientos a los hijos. Y los hijos se cansan y se nos van de la casa, pues son solo requerimientos. Yo recibo una carta del ayuntamiento, ¿no, Liz? En mi ordenador, y hay que abrirlo con la firma no sé cuánto, digital. Requerimiento del Ayuntamiento de Granada, requerimiento, ¿no? Y por ahí te dice notificación, que también te da miedo. El otro día era una notificación para devolvernos dinero, que de esas, cuando te viene una, es cada 1000 años, ¿no? Notificación, y tú estás con ahí el miedo en el cuerpo. Si me pusieran buen rollo para Dani, sí, buenas noticias para Dani, o que me mande, mira que soy Manolo, tú no me conoces, pero soy un funcionario del ayuntamiento, mira tío, no te conozco, pero me caes bien, porque como no te conozco, me caes bien, lo mismo si te conozco, me caes mal. Entonces me pone, te voy a mandar, no te asustes que no es nada malo. O sea, yo lo abro, pero no, me pone requerimiento. Y nosotros llevamos esto en la mente y todos son requerimientos. Requerimientos a Dios. No nos damos cuenta. Pero mi oración muchas veces fueron requerimientos. Señor, esto. Y a veces le estamos hasta dando órdenes a Dios. Por eso, a veces hasta por una sanidad. Un día me lo decía ella. Señor, sáname, ¿no? Y yo, si fuera Dios, digo, bueno, espera que ya, vale, te voy a sanar, pero tranquilízate, no venga así, que si no fuera que yo soy Dios, pensaría que estás mal conmigo. Estás bloqueado conmigo, ¿no? Estás mal porque me estás dando una orden. Mira que te conozco porque soy Dios, pero si no fuera Dios, si yo fuera tu esposa, Dani, lo mismo hasta me ofendo. No me digas así. ¡Sáname, sáname! ¿No? Son casi como requerimientos. Bueno, yo sé que vosotros no oráis así, pero yo a veces sí. Necesitamos orar por nosotros, necesitamos expresar nuestra debilidad ante Dios. David la expresó. Necesitamos expresar nuestra debilidad ante Dios. Escúchame bien, me encanta tratar con personas débiles, porque los otros son mentirosos. Son hipócritas. No, yo no tengo problema. ¿No? Empieza a escarbar.
Todos tenemos problemas. Y si nunca te has sentido débil, perdóname. No digo que estés débil, que te hayas sentido débil. Nunca te has sentido débil. Nunca te has sentido impotente ante una situación. Nunca has tenido miedos. Gracias a Dios, porque somos humanos, no somos dioses. Y este salmo habla de esta oración, te decía, y necesitamos expresar nuestra debilidad, pero ante Dios. Mi error es que a veces yo expreso mi debilidad ante las personas que me están escuchando y los agobio. Pero necesitamos aprender a expresar nuestra debilidad ante Dios. Y te voy a decir algo, si nos vestimos, nunca oramos de esa manera, nosotros vamos a expresar una falsa fortaleza delante de la gente, que agobia a la gente. Nadie quiere tratar con un Iron Man o Iron Woman. Nadie quiere tratar un hombre de hierro. Jesús, escúchenme bien, Jesús no era duro, Jesús era sensible. La diferencia de Jesús es que Él estaba fortalecido por la comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Pero Jesús llegó a decir, mi alma está angustiada. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús se quedó dormido en la barca. En el momento más importante, Jesús se duerme. Yo esperaba que el pastor me llamara. ¿Dónde está el pastor? Se quedó dormido. Pero con los problemas que tenemos. Vaya pastor. Bueno, eso me lo han dicho tantas veces. Vaya pastor este. Jesús se quedó dormido. Gracias a Dios, Él sabía que el Padre tenía el control de todas las cosas, ¿no? Pero necesitamos orar y a veces expresar también nuestra habilidad, pero delante de Dios. Clamar y adorarle también. Expresar el corazón, clamar a Dios, pedir y adorarle, expresando nuestra fe o nuestra confianza plena en Él. Por eso déjame hablarte muy rápidamente de esto. Primero, la necesidad de la oración intencional en esto de buscar el refugio en Dios. Tenemos que aprender a orar de esta manera. Una cosa le pido a Dios. Una cosa le pido a Dios, que siempre habite yo en la casa de Dios. Que siempre habite yo en la casa de Dios. Simón, apagas la entrada de... Bueno, ¿saben que aquí hay un aparato que saca aire y otro aparato que mete aire? Vamos a parar el que mete aire. Vamos a poner solo el que saca para que entre menos aire, porque yo veo que está todo el mundo ya poniéndose gorros, guantes. Y me está dando miedo, ¿vale? Yo veo como poco a poco todo el mundo empieza a abrigarse, uno saca un edredón en cualquier momento, ¿no? Una tacita de té, una bolsita de agua caliente y tú dices, bueno, me parece que está un poco frío aquí adentro. Bueno, la necesidad de la oración intencional en esto. Una cosa le pido a Dios, decía David, que siempre habite yo en la casa de Dios. Yo ya te hablé de la casa de Dios el otro día, del concepto de habitar, pero mira, por favor, escúchame bien. Mira, David está diciendo una cosa le pido a Dios, que Él me guarde siempre, que Él me esconda. Me esconda en lo reservado de su morada, decía David. Yo no sé si tú has orado de esta manera, pero escúchame bien, pídele a Dios que esconda tu alma. Pídele a Dios, Señor, que no me aparte nunca de tu casa. Yo el otro día te hablé de la pertenencia. Nosotros cuando amamos tenemos la tentación de que todo lo que amamos es mío, me pertenece. Y esto es un concepto errado. A mí no me pertenece absolutamente nada. Porque si yo pienso que mi familia me pertenece, ellos están esperando que me muera para descansar un poco. Porque no quieren tener este señor, este amo, este dueño. Yo tengo que entender que yo pertenezco a la familia. Y cuando yo pertenezco a la familia, mi actitud hacia la familia es muy diferente que cuando yo pienso que la familia me pertenece a mí. Y lo mismo pasa con mi iglesia y lo mismo pasa con todas las cosas. No me pertenecen a mí, yo pertenezco a ellos. Y David decía, yo quiero habitar en tu casa como diciendo, quiero ser yo, quiero entender, decía David, que pertenezco a tu casa. Jesús habló de esto en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo un lugar a donde volver, un lugar donde ser perdonado, un lugar donde ser restaurado porque sabía que pertenecía allí. Aunque estuviera inmundo, sucio, aunque hubiera pecado muchísimo, él dijo, volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Porque es la casa de mi padre, no es mi casa. Y yo pertenezco allí. Y esto es algo maravilloso. Nuestro concepto con Dios cambia cuando dejamos de pensar que todas las cosas nos pertenecen y nosotros pertenecemos a Dios y pertenecemos a la gente que nos ama. De alguna manera, ¿no? Por eso te hablaba hace unos domingos atrás de la casa de Dios y de todo esto. Que aquella gente le llamaba la casa de Dios al tabernáculo en el desierto y luego le llamó el templo en Jerusalén. Pero era también el lugar, mira, escúchame bien,
Era el lugar de alabanza y de oración constante, de intercesión constante, donde no paraba desde la madrugada hasta el atardecer. Siempre se estaba orando allí, donde siempre estaba encendido aquel fuego de Dios. En esos lugares había adoración, alabanza, intercesión en todo momento. Es más, el rey David decía, dichosos los que están en el templo, decía David, porque siempre te están alabando. Dichosos aquellos que tienen en ti, se hacen de ti, ellos pertenecen al templo. Y David decía, porque perpetuamente te alaban. David llegó a decir, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de tus altares. David decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Era un lugar donde siempre se estaba adorando. Yo le pido a Dios, y muchos de ustedes lo saben, queremos hacer de este lugar una especie, entre comillas, perdóname la expresión si suena raro, como un santuario, ¿no? Un lugar de oración. Un lugar donde las 24 horas el que quiera venir pueda aquí orar. Y si no, habilitar una parte de aquí del sótano como un lugar de oración para arrodillarnos, para entrar, para estar con Dios, para estar solo, para pensar, para leer la Biblia. Para decir, bueno, estoy trabajando todo el día, voy allí, está abierto, me arrodillo un rato, estoy a solas con Dios. Porque esto es la protección del alma al final. El Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. El único momento que mi alma se calla, qué difícil es callar el alma, ¿no? Más si eres argentino, pero bueno, que hablas hasta con el alma, ¿no? Pero de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca, mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Y el versículo 5 decía, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Ay, Dios mío, si se nos quita la esperanza es una emoción, es una alegría anticipada. No confundas esperanza con fe, ¿no? La esperanza es precisamente resultado de la fe. Es esa alegría anticipada. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y luego dice, esperad otra vez. Esperad en Él en todo tiempo. Todos queremos, bueno, ya está, que todo se solucione. Y toda la vida son procesos, ¿no? Procesos, procesos, procesos. Bueno, me quedé embarazada. ¿Cuándo voy a ver a mi niño? Dentro de 9 meses. 9 meses. ¿No? Sí, todavía tiene que crecer la barriga, tienen que venir las contracciones, los vómitos, yo que sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, no puedes dormir porque te das vuelta y te va a quedar ahí anclada, ¿no? Entonces, caminar así, bueno, 9 meses, y así es todo en la vida. La vida son procesos. Nosotros queremos que todo cambie de la noche a la mañana, pero tenemos que aprender a esperar. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. En la espera, derrama el corazón. Otra vez habla de oración, porque Él es nuestro refugio. Por eso, ya hemos visto todo esto de la protección del alma y como David decía, una cosa te pido orando, que yo siempre esté contigo, que no me aparte, que no me vuelva atrás. Y luego decía, que pueda inquirir, en realidad estaba diciendo que pueda meditar en Él. Por eso te dije el otro día, necesitamos fe, un poco de imaginación y la revelación del Espíritu Santo. No quiero hablarte ya de meditar las cosas de Dios porque ya invertimos tiempo para eso en cultos anteriores. Pero es pensar en lo que Él es pensar en lo que Él fue, por ejemplo Jesús de Nazaret. Es pensar en lo que Él fue, en lo que Él es hoy para mí, en lo que va a ser. Viendo lo que fue, creer en lo que Él puede ser para mi vida. Es pensar en lo que pasó en los días de la Biblia. Y como te dije recién, es recordar con el recuerdo de otros. Yo te decía el otro día, cuando yo nací nevaba. Y por la ventana del hospital se veía la nieve. Y cuando mi madre volvió en el tren a mi casa, se veía la nieve a los costados. Y yo solo tengo aquí. Pero yo era un bebé, ¿cómo puedo recordarlo? Porque me lo contó mi madre y yo recuerdo el recuerdo de ella. En realidad, recuerdo el recuerdo de otro. Yo no estuve en los días que Jesús caminó sobre el mar ni sanó a Lázaro, pero fue escrito aquello. Y Jesús dijo en Juan, cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas. Por lo tanto, yo necesito hoy que en mis momentos de oración el Espíritu Santo me recuerde estas cosas. Me traiga a la mente cosas que Él fue, que Él hizo. Los hechos de Dios en la antigüedad de Israel. Aquellos hechos
que yo no estuve allí, porque sucedieron hace 2000 años. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, eso que sucedió, ahí está escrito, para que yo hoy también lo pueda vivir. Yo no estuve cuando Dios abrió el mar y tenían a los egipcios detrás y los iban a matar y se acababa el tiempo y todo estaba mal. Pero eso está en la Biblia. Y hoy el Espíritu Santo me puede hacer ver aquello como que si yo lo hubiera vivido y despierta en mí la fe. Pero para eso tengo que aprender a leer y pensar en lo que estoy leyendo. Y luego orar y decirle, Señor, ahora yo tengo también un ejército detrás mío. En la economía, en problemas, en lo que sea. Tengo un ejército detrás mío. Si tú lo hiciste aquella vez y abriste un mar cuando era imposible, lo puedes hacer otra vez aquí. Puede aparecer dinero de repente. Puede suceder algo. No digo que un narco se equivoque y te ponga el dinero en tu cuenta, porque con eso va a tener problemas, pero puede pasar algo, no lo sabemos. Como ellos tampoco nunca habían visto un mar que se dividiera en dos y se dividió. Por eso podemos pensar en ello. Meditar con el alma segura, decía David, porque meditar de otra manera es un peligro. Cuando tú meditas en inseguridad se te va la cabeza, entras en bucle y todo está mal. Y te vuelves loco. Pero luego David decía, le pido a Dios que Él me recoja. Escúchame, él dice, una cosa le pido a Dios, que esté siempre en la casa de Dios. Y si pasa esto, decía David, si yo puedo estar con Él siempre. Mira lo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recoge. Era como que Dios decía, le pido a Dios que me recoja. Por favor, escúchenme ahora unos minutos con esto. Yo creo sinceramente que aquí Dios está hablando de estas maravillosas imágenes que a nosotros nos forman a lo largo de la vida y que tiene que ver con la imagen paterna y la imagen materna. Obviamente yo no soy profesional de esto, no me voy a meter en camisa once varas, como se dice, pero necesitamos conocer al Padre. La Biblia habla de la paternidad de Dios, pero la Biblia habla muchas veces de Dios en una imagen materna. Y no es que esté tratando ahora de adaptarme a un lenguaje inclusivo. Porque la Biblia habla de esto muchos años antes de cualquier moda que se ponga ahora o se politicen cualquier terminología o concepto. No estoy ni a favor ni en contra, yo no me meto en eso. Simplemente digo esto, Dios no tiene sexo, Dios no es hombre ni mujer. Y esto es algo maravilloso, porque la Biblia habla de la imagen paterna de Dios, pero muchas veces aparece en la Biblia las emociones maternas a través de Dios. Y esto es algo precioso. Porque Dios no tiene sexo, te decía recién, y en lo afectivo hacia el ser humano, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Aunque no hayas tenido ni padre ni madre, y aunque la imagen del padre o de la madre hayan sido espantosos, Dios puede sanar tu alma. Yo lo creo. Tal vez es un proceso, tal vez no es algo que suceda la noche a mañana, tal vez sí. O tal vez Dios te enseñe a caminar con aquello que ayer era una debilidad y hoy es un arma que es una fortaleza en ti para bendecir a otros. No lo sabemos. Yo a veces veo algunas cosas que yo viví causado por la situación que tuve con mi padre y luego tuve con mi madre y cómo se desarrolló en mí mucha comunicación emocional y mucho tacto emocional, y eso viene de mi madre. Y a mí me está ayudando muchísimo en el pastorado. Y bueno, aquello que pudo haber sido un desequilibrio en algunos aspectos cuando yo era niño, hoy puede ser una fortaleza para mí. El problema está que a veces nosotros vivimos con lo que no tenemos, a veces nosotros vivimos con lo que está mal, pero no nos damos cuenta de lo que Dios puede ser para nosotros. Por eso te dije recién, Dios no tiene sexo. Y en lo afectivo hacia el ser humano, Él nos da todo lo que necesitamos. Y nos da todas esas características que se transmiten, tanto por lo paterno como por lo materno. Y debemos orar por estas seguridades en el alma. Yo te decía, sé que la mamá transmite mucho del mundo emocional. Y te decía, cuando mi madre se quedó embarazada de mí, programó el parto. Fue a médicos especialistas para programar el parto con toda seguridad. Porque un año y unos meses antes, su hermana menor había muerto en el parto. Ella estaba muy conmovida por la muerte de su hermana y por todo lo que había sucedido, y que en ese tiempo también murió el esposo de su hermana, o sea, su cuñado.
y sus sobrinos se quedaron completamente solos. La hijita mayor se vino a vivir con mi madre, la otra se fue a vivir con otra hermana y el más chiquito se quedó a vivir con su abuelo. Y fue aquello una tragedia. Hasta el día de hoy en nuestra familia siempre planean todas estas tragedias. Del desarraigo, de que siempre mi familia estuvo viajando, de que yo nací en Argentina circunstancialmente, de que porque siempre todos emigraban, iban de un lado para otro, siempre hay un mar de por medio, echando de menos a la familia que se quedó del otro lado. Siempre eso se transmitió. Mi hermana, que se mueve en el mundo de la psicología de los niños, me decía hace poco, ¿te das cuenta, Daniel? Nosotros siempre vivimos con la nostalgia, con la culpabilidad, con la tristeza. Y es verdad. Y constantemente eso aparece, en mi vida. Dios me sanó el alma, pero también sé que eso está allí, que es parte de lo mío. Ahora, cuando ella fue, así como yo recuerdo, porque ella me contó constantemente el día en que yo nací, también sé de sus temores. Y no sé si los comí, los percibí cuando ella estaba embarazada de mí, yo estaba creciendo. Ella todo el embarazo lo vivió con miedo, con mucho miedo. El texto de David antes dice, cuando temió mi corazón, tú me hiciste ensanchar. El concepto ensanchar en hebreo es el mismo concepto de angustia. Perdón, de ser liberado de la angustia. El concepto, de estrechez es la misma palabra que se usa para angustia. En hebreo, en la Biblia, cuando hablas de angustia, también lo puedes traducir muchas veces como algo estrecho, como algo que te aprieta. Por eso cuando la Biblia dice, tú me hiciste ensanchar, está diciendo, tú me liberaste el alma. Y de hecho, la angustia, una de las cosas, los efectos físicos que produce es precisamente presión, ansiedad. Siento como que me están apretando. No puedo expresarme, no puedo salir. Tú te liberas de la angustia y sales como Heidi, ¿no? ¿Sí? Saltando por los valles. Pero estás en angustia y no tienes ganas de salir de tu casa. Estás oprimido, estás mal. Entonces este texto, lo que está diciendo David, cuando tú me quitaste el miedo, me liberaste. Me hiciste libre. Por eso te decía recién, nosotros somos liberados, necesitamos conocer el corazón del Padre. El Padre que nos da seguridad. El Padre Celestial, la parábola del hijo pródigo, habla de un hijo que va, lo desperdicia todo, hace lo que quiere, destroza todo en la vida, rompe todo en la vida, lo pierde todo. Y cuando está hecho polvo, dice, volveré a la casa de mi padre. Y vuelve y le dice al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, permíteme, aunque sea ser como un jornalero tuyo. Yo el otro día oraba y le decía, Señor, perdóname porque más de una vez yo no actúo contigo como si fuera un hijo, sino que actúo contigo como si fuera un soldadito, como si fuera un sirviente. Y me olvido de que tú eres mi Padre y tú a mí también me amas. Y me vino a la mente la parábola del hijo pródigo y le dije, Señor, tu palabra dice que en la parábola del hijo pródigo era aquel buen señor que aún los jornaleros eran tratados como hijos. Aunque tú te sientas un jornalero en la casa del Padre, Él te va a tratar como un hijo. Porque el hijo pródigo dijo en la casa de mi padre, no falta el pan, ni para los jornaleros. Hasta un jornalero tiene abundancia. Hasta un jornalero tiene mucho. Por eso necesitamos conocer al Padre. Y por eso es tan importante la imagen paterna, la imagen materna en nuestro crecimiento, y el papá y la mamá. Pero Isaías 66:12 dice, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella, hablando de Jerusalén, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y luego dice, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Fíjense qué hermoso cuadro describe Dios aquí, a través de Isaías, de nuestro cuidado materno de Dios hacia nosotros. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, vuestro lev, vuestro mundo emocional. El texto anterior que te leí, David decía, temió mi corazón. Y aquí este texto dice, yo haré que se alegre vuestro corazón. Yo haré que tu mundo emocional se alegre. Esto es algo maravilloso. Y la imagen que está usando Dios aquí es una imagen materna. Y Dios está diciendo, así como una mamá consuela a su hijito lastimado, yo te voy a consolar a ti. Te voy a sacar hasta de tu depresión. Te voy a liberar. Y veréis y se alegrará vuestro corazón.
y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, porque la Biblia enseña desde el principio que somos seres integrales, que no se puede separar, que no es que somos cuerpo con un estado ahí de alma, de ánimo raro, que es la vida, que no sabemos qué es, algo abstracto, pero somos cuerpos, bellezas o como yo, que vamos por ahí dando razones para orar por mí, diciendo, Señor, ayúdale, porque no somos así, somos seres integrales. Yo me entristezco y se me inflaman hasta los intestinos. Y mi mujer lo sabe. Y en mi familia todos fueron diagnosticados por parte materna de problemas intestinales. Entonces, cuando nos ponemos mal, nuestro intestino sufre. Y entonces, para los médicos, nosotros todos tenemos colon irritable. Le preguntas qué es colon irritable, te da una explicación ahí un poco científica, medio rara. Pero lo cierto es que cuando yo entro en paz, otra vez los intestinos vuelven a estar en paz. Y esa es la realidad. Y me pasa hasta con el hígado. Y me pasa con los dolores de espalda. Me pasa con la jaqueca. Bueno, nos pasa con todo, ¿no? Porque tenemos miedo a veces. Y el texto dice, yo extiendo sobre vosotros paz y se alegrará vuestro corazón. Y vuestros huesos reverdecerán. Hasta tu cuerpo lo va a notar. Hasta tu cuerpo se va a dar cuenta que estás bien. Estás bien. ¿Sabe? Lleva el coche, pero paga. No los 2 euros de la maquinita de limpiar así por afuera y llévalo a un lugar que te lo limpien bien. Eso necesita nuestro coche porque están creciendo árboles adentro. Pero límpialo bien y perfúmalo y que te lo limpien y te pongan esos ambientadores con olor a coche nuevo para cuando alguien se suba diga, anda, mira qué limpio está. Y súbete tú después de haberle dado de comer a los cerdos. Con las botas llenas de caca de cerdo y tú haber abrazado a los cerdos y haber jugado con los cerdos y todo lo demás. Súbete al coche. Por más que esté limpio por afuera, si el que va adentro está mal, el coche va a estar maloliente. Y nosotros a veces pensamos que aunque por afuera estamos relucientes, por dentro nuestra alma está necesitada. Y este texto habla de alegrar el corazón. Y habla de que David oraba por esto. Y decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque se haya roto dentro mío por lo que fuere en mi infancia, en mi adolescencia, aún todo aquello que yo necesité de mi cuidado familiar, aunque todo eso haya pasado, yo con todo sé que tú me vas a recoger. Y este texto dice, yo te consolaré y te amaré como una buena mamá consuela y ama a sus hijos. Y dice, y la mano de Jehová será para con sus siervos conocida y se enojará contra sus enemigos. Lleva a tu niño al parque. Y que venga un niño y le pegue una patada a tu niño, ¿no? Tú al principio dicen, mira hijo, no, así no se juega, ¿por qué no? Bueno, si lo hace acá rato y te mira a ti y va y le pega otra patada a tu niño, va a llegar un momento donde tú vas a jugar con ese niño. Le vas a decir, bueno, ya está bien, basta. O va a coger al padre y le va a decir, mira a tu hijo. Esto habla aún hasta de una reacción casi instintiva. Y dice, me enojaré con quien te haga daño. Habla de un cuidado maravilloso de Dios. Y lo que estaba diciendo David, una cosa le pido a Dios, que yo pueda estar siempre en la casa de Dios para conocer a este Dios. No para conocer un Dios de religión, no para conocer un Dios impuesto, no para conocer un Dios que predica el pastor todos los días, pero yo no lo conozco. Le digo, sí, pero el pastor me lo impone. No quiero imponerte nada. Necesitamos conocer a este Dios, que tiene características de papá y que tiene características de mamá, pero no es porque Él las tenga, porque Dios no está hecho a imagen y semejanza del ser humano. Es al revés, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pablo, diciendo esto, decía en Efesios, de quien toma nombre toda familia en la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo literalmente en griego? De donde viene todo concepto de familiar, paternal, maternal, de Dios viene. O sea que los seres humanos podemos establecer estas relaciones familiares maravillosas porque Dios nos da estas características para hacerlo. Y este texto lo que está diciendo, así como yo le di a una mujer la capacidad de cuidar y de tiernamente acunar a su hijo, o de un papá de acunarlo tiernamente, y una le transmite mundo emocional, el otro le transmite seguridad y le transmite un montón de otras características en la vida. Así haré yo contigo, dice este texto. Por eso David decía, yo le pido a Dios que pueda habitar en tu casa siempre para que cuando yo me sienta desposeído de estas características, sepa que tú me has recogido y me cambias la vida. Y el versículo, Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del vientre de su hijo? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Obviamente, no hay que llevarlo esto al extremo, porque si no yo sé lo que están pensando mis hijas ahora, que su madre es mala madre, porque a veces se olvidaba de ir a recogerlas del conservatorio, ¿no? O se olvidaba de ir a recogerlas del cole. Bueno, a veces nosotros cometemos errores y todo lo demás, pero hay algo que es bien claro. Cualquier mujer que ha dado a luz un hijo, siempre, aunque no lo vuelva a ver nunca más en la vida, siempre en algún momento lo recordará. Y esto, no sé, parece que es una seña que llevará siempre en el alma y siempre en el corazón. Es así. Mi madre a veces a mí me decía, ¿qué te pasó ayer? ¿Cómo es posible que mi madre sintiera una conexión emocional tan grande, tan misteriosa, que percibía que yo estaba mal? Percibía que yo estaba mal. Y este texto dice, aún que una mujer olvide, lo dejé allí a mi hijo, yo me fui, yo hice lo que quiero, yo nunca me voy a olvidar de ti. Nunca, dice Dios. Y David oraba por esto, por eso decía, aunque me pasen todas estas cosas, yo quiero estar en tu casa porque sé que tú me recogerás allí. Por eso te decía recién, sabemos que la mamá transmite emociones aún desde el embarazo. Por eso los temores, enfados, tristeza de nuestras madres se nos pegan en el alma, ¿eh? Y a veces nosotros nos enfadamos con los enfados de nuestras madres. Y vivimos enfadados toda la vida porque mi madre estaba enfadada. Y eso es una realidad. Y a veces tenemos aberración a determinadas relaciones, matrimoniales o de amistad, porque nuestras madres los rechazaron cuando nosotros éramos pequeños, cuando nos criamos con ella. Pero bueno, por eso la oración es una gran necesidad en el alma humana. Necesitamos volver a Dios. Por eso David decía, mi corazón ha dicho de ti, mi mundo emocional ha dicho de ti, busca mi rostro. Cuando el corazón habla, ¿no? Cuando el mundo emocional habla. La gente no hablamos solo con la boca, hablamos con el alma. Cuando el corazón habla. A veces hay gente que te está pidiendo ayuda y no nos damos cuenta y nos enfadamos. Un hijo te está pidiendo ayuda hace 1 año y medio y no te das cuenta, está hablando el corazón, está diciendo por favor ayúdenme. Y nosotros le regañamos y le pegamos palo. Cuando el corazón habla, el problema está, te lo vuelvo a decir, que en este mundo occidental solo vamos en lo tangible, audible físicamente. Y nos olvidamos de entender lo que hay más allá del cuerpo, más allá de la mente, y por qué somos y a veces reaccionamos como reaccionamos. A veces yo no sé por qué reacciono como reacciono. Yo no lo sé. Yo en el último tiempo, escúchenme bien, hermano, vengo orando por muchas cosas y hay situaciones de mi vida con las que lucho. Y yo le decía a Lili el otro día, creo que he llegado a esta etapa de mi vida que necesito un espejo. Pero no hablo de un espejo físico, ¿no? Sino de una persona que me pueda ayudar también en muchas cosas, espiritualmente y emocionalmente, con quien yo pueda hablar. Porque mi concepto que tengo de aquí adentro a veces no es el más correcto. Desde aquí adentro veo las cosas un poco distorsionadas, pero necesito salir y ver todo de afuera. ¿Sí o no? Esto me lo enseñó la Guardia Civil. ¿Sí? Si hay aquí un Guardia Civil, no se me ofenda, ¿vale? Yo estaba entrando a un pueblo de Madrid, muy tranquilo, y el Guardia Civil hace pum, ¿no? Y yo, relajadísimo, digo, llevo todo en orden, venía y me pide los papeles, me pide todo, y yo mirándolo al Guardia Civil y me dice, ¿usted se ha dado cuenta que tiene un farolillo roto? Y yo le digo, pues no. Y me dice, ¿tiene aquí todo para cambiarla? Pues no. ¿Tiene la bombilla? No. Me cayó una multa. Y yo iba tan confiado dentro de mi coche. Y no sabía que me estaba... Si hubiera sabido, pues me iba por otro camino de tierra y no hubiera pillado. Pero me cayó porque no llevaba nada. Me preguntan, normalmente no te lo preguntan, pero se ve que necesitaba llenar su currículum y me pidió todo y me dijo, bueno, pues ya ni me acuerdo, creo que eran en peseta en aquellos tiempos. Pero la cuestión fue, o en duros o en... no me acuerdo. En reales. Necesitamos esto. La gran necesidad del alma. Mi corazón, mi alma dice de ti. Búscalo a Dios. A veces el alma está pegando gritos dentro nuestro. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. No puedo sobrellevar esto. No puedo sobrellevar aquello. Busca a Dios. Busca el rostro. Por eso te dije recién, el corazón, el leb.
Pero el sentido no solo es el corazón, sino todo el mundo emocional. Por eso te decía, como en muchos textos de la Biblia, este texto habla de ese mundo emocional. Hace un tiempo atrás yo te hablaba de Isaías 26. Y en Isaías 26, ¿te acuerdas? Versículo 8. Dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestras almas. Y en tanto con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Era la costumbre de aquella gente. Me despierto por las noches porque estoy triste. Duermo hasta las 4 o 5 de la mañana, mi mente, mi cuerpo descansó un poco, me desperté en las primeras despiertas de tantas despiertas que tenemos en la noche, pero ya no me volví a dormir, porque no tengo paz en la mente. Entonces, Isaías decía, yo te he deseado por las noches. Él decía, yo no deseaba una solución en el asunto porque ni siquiera sé si va a llegar ya, aunque la deseaba. No deseaba esto, yo lo que deseaba era que tú me hablaras, estar contigo. Por eso decía Isaías, y en tanto tenga un aliento de vida, literalmente dice eso, yo me voy a levantar aún de madrugada para orar y estar contigo. Por eso te hablo de esta oración maravillosa que nos cambia la vida. Por eso David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y porque una cosa le pido a Dios, que pueda estar yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Por eso te decía recién, no temerá mi corazón. El temor al que se refiere el texto es el que paraliza. Es el temor que al fin desencadena en angustias. En angustias. Tengamos mucho cuidado con esto. No, bueno, pero tengo que distraerme. El alma es mucho más compleja y profunda que es para una distracción solamente. Yo también me distraigo. Yo también salgo a correr, a caminar, a hacer muchas cosas. Pero a veces hay cosas que no se van solo con eso. Y necesitamos entender que el alma es mucho más profunda y compleja. Y yo creo sinceramente, por lo que dice la Biblia, necesitamos comunión con Dios. Por eso, el mismo texto, el Salmo 4, mira, el Salmo 4, David lo escribió cuando era perseguido por el rey Saúl. Cuando era perseguido por el rey Saúl en el desierto de Judá. Siento Judea, perdón. Bueno, da lo mismo. Por el rey Saúl, David era perseguido por el rey Saúl. Y él dormía a la intemperie, sabiendo que había un ejército que lo podía matar. Y ahí es donde escribe este salmo que muchas veces se lo leemos a los niños. Y yo os digo una cosa, mis hermanos, yo leo este salmo y me da esta envidia sana y digo, Señor, yo necesito esta vida. Yo necesito descubrir esta oración que da esta paz. Y dice el Salmo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Otra vez, estoy orando. Cuando estaba en angustia, te dije recién, en estrechez, es lo mismo. Cuando no veía salida, cuando mi corazón ya estaba oprimido, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Yo ya viví esto, decía David. Yo ya viví estas tristezas profundas, que ya no son solo temores y tristezas, ya han pasado al nivel de angustia, casi ansiosa. Y él decía, yo ya he vivido otros momentos. Y cuando estuve así, tú me liberaste el alma. Yo no sé si le quitó el problema, pero lo cierto es que su alma se liberó. Y a veces eso tiene que ver con la fe y con la esperanza. ¿Sí o no? Una muchacha puede estar en angustia porque dice, no puedo tener hijos. De pronto, nota que hay un cambio muy fuerte este mes, va al médico y el médico le dice, señora, usted está embarazada. ¿Se libera o no de su angustia? Claro que sí. ¿Pero lo tiene ya el hijo? Aquí adentro, pero todavía no lo tiene. Todavía no lo vio. Hay que esperar todavía. Muchas veces el problema no cambia. La situación no aparece de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Pero el simple hecho de aquella buena noticia te liberó el alma. Ese texto dice, cuando yo estuve en angustia, tú me liberaste. No dice se me cambió el problema, me liberaste. Lo está entendiendo, ¿verdad? Por eso necesitamos orar de esta manera y hablar con Dios. Mira lo que dice ahora.
Versículo 6. Muchos son los que dicen quién nos mostrará el bien, ¿no? Igual que ahora. Y luego decía, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. De verdad que ya vamos a terminar, ¿vale? Nadie se canse, porfa, que ya vamos a terminar. Y el versículo 7 dice, tú le diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y termina diciendo, esto le leemos a los niños y yo lo necesito siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Shalom en hebreo. En shalom me acostaré. Shalom no es ausencia de problemas solamente. Shalom es armonía, orden, orden. Cuando todo tu ser interior, tu mundo intelectual, tu razón, pero también tu mundo emocional, tu mundo espiritual, está en orden. Eso es verdadero shalom. En Isaías dice, tú guardarás en verdadero armonía, shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que siempre se está manteniendo en las cosas concretas que tú le hablas y tú le dices. Su mundo interior siempre estará en orden. Y esto es algo maravilloso. Y este texto dice precisamente esto. Tú me diste paz, mayor que la de toda esa gente cuando hacen dinero. Miren, mis hermanos, lo que está pasando hoy en el mundo es algo horrible. Hay mucha gente que se está haciendo una barbacoa en una gasolinera. Y esto puede explotar en cualquier momento. Los chinos, Estados Unidos, la guerra que tenemos aquí en Europa, la guerra en Siria, la guerra en África. Que yo tengo armas nucleares y yo las tengo más grandes. No, pero yo tengo otras más grandes que las tuyas y yo te voy a matar antes. No, yo te voy a matar antes. Y yo a veces pienso y digo, Dios mío, ¿esta gente no piensa? Y luego pienso yo y digo, sí, me parece que sí piensan y piensan mucho. Porque mucha gente ahora con todas estas guerras ha crecido tanto en su poderío económico. Porque una de las industrias más grandes en el mundo es la venta de armas. Y a veces parece que van a estar amenazándose toda la vida solo para generar guerras por todos lados, para seguir vendiendo armas. Mientras tanto, siguen las amenazas y las amenazas. Este texto dice, tú le diste alegría a mi alma, mucho más que la de todos ellos cuando ganan millones. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen un sueldo de unos 15.000 a 20.000 euros mensuales. Si hay alguien así, quiero ser tu amigo. Gracias, Ángel, por levantar la mano. Bueno, ninguno. Bienvenidos todos los 1000euristas y los de menos de 1000euristas, ¿no? Yo creo que hablan de 1000euristas hasta 1000 euros. A partir de ahí para abajo, donde estamos casi todos, ¿no? Bueno, sin embargo, este texto dice, tú me diste alegría en mi alma, mayor que la de ellos cobrando un sueldo suculento. El concepto de David es un concepto tan diferente al de nuestro mundo. No es lo que yo tengo, no es lo que yo poseo, no es lo que yo compro, no es lo que yo aparento. Yo nunca fui guapo, pero fui así. Ahora me estoy poniendo más blanco, eso sí, porque me estoy emblanqueciendo un poco, ¿no? Nunca tuve mucho de qué presumir, nunca tuve mucho dinero, nunca era el mejor jugador de los deportes que practicaba, nunca era el mejor en ello. Era uno más del montón, nunca fui de los que descollaban. Nunca tuve de qué enorgullecerme. Nunca tuve. No te estoy hablando de mis complejos y mis traumas ahora. Simplemente decir, este texto dice, tú me diste alegría en mi corazón, mayor que la de todos ellos cuando ellos lo tenían. Y entonces termina diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero todo comienza con una oración. Yo te voy a pedir, Carito, bueno, apunta lo que vas a apuntar y ayúdame con la próxima canción. ¿Sabes por qué? Ya con esto terminamos y por favor escúchame. Porque lo que te dije recién, necesitamos orar de esta manera. Orar con una oración intencional, diciendo, Señor, quiero asegurar mi alma en ti. Quítame esta estrechez que tengo en el alma, que es una especie de angustia que viene avanzando día tras día. Y a medida que van pasando los días, la angustia me crece. Dios lo puede hacer, porque hay algo maravilloso que se llama fe. Y la fe produce esperanza. Y la esperanza es un estado de ánimo, de alegría antes de recibir aquello que tú sabes que vas a recibir. Por eso, a veces creo que Tiago y Olivia saben lo que es la esperanza, ¿no? Cuando ellos dicen, quiero ir a la casa de la abuelita, ¿no? Y los padres le dicen, bueno, esta tarde vamos a la casa de la abuelita. Yo supongo que no paran todo el mediodía diciendo, ¿cuándo vamos a la casa de la abuelita? ¿Cuándo vamos a la casa de la abuelita? Eso es esperanza, la alegría que no se puede contener. Nosotros necesitamos esto. Por lo contrario,
La angustia es lo que te dije recién, te mata, te destruye. Y tenemos que orar por esto. Y estos salmos lo que hablan es de aprender no solamente a refugiar el alma, sino una oración clara, concreta. Por eso, hubo un día que Jesús se angustió. Jesús se angustió. Y esa angustia de Jesús no estaba causado ni por el temor ni por la incertidumbre, sino por una gran opresión espiritual que había. Y también por la certeza de que se venía sobre él un conflicto muy, muy doloroso, que sería la cruz y morir en completa soledad. Porque a causa de los pecados de todos los seres humanos, los tuyos y los míos, dice la Biblia, que Jesús murió solo, sin comunión con el Padre. Porque lo último que dijo Jesús es: Padre, me has abandonado. ¿Por qué me abandonas? En ese momento Jesús no tenía comunión con el Padre, como hombre, como humano, porque había tanto pecado sobre él. No porque él hubiera pecado, sino porque nosotros habíamos pecado. Y él los estaba cargando, dice la Biblia. Por eso, tal vez por todo el conflicto que se venía, todo el conflicto doloroso que venía sobre él, dice la Biblia que Jesús se angustió. Y en Mateo 26:36, en el Getsemaní, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. ¿Y qué dice ahí? Y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó, mira lo que dice, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero ahí no dejó su alma liberada de la angustia y de la tristeza. Entonces Jesús les dijo a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la oración que hace Jesús allí es una oración y una entrega. Escúchame bien, por favor. Una oración y una entrega absoluta en esa oración. Él no está pidiendo solo una solución del conflicto. Él está diciendo: yo me entrego a ti. Yo te entrego toda mi vida. Porque al entregarme a ti, te estoy entregando mi alma, mi corazón, mis sueños, mis tristezas, mis angustias, mis preocupaciones, todo. Yo a veces ni siquiera discierno cuál es la razón por la cual tengo tal preocupación. Si es por un miedo absurdo o por un peligro real. A veces no puedo ni entenderlo yo mismo. Por eso no quiero orar en forma equivocada. Así que la mejor manera es decirle: Señor, yo te lo entrego todo a ti. Yo pongo aquí mi vida, pongo mi corazón, pongo mi mente, pongo mis deseos, pongo todo, Señor. Y condúceme y encamíname conforme a tu voluntad. Si es cruz, que sea una cruz. Y si es resurrección, que sea una resurrección. Por eso te hablo de la oración que nos ubica en el propósito de Dios. Que es la oración que hizo Jesús. La oración que nos ubica en el propósito de Dios. ¿Me estás escuchando, verdad? La oración que nos ubica. No una oración que me solucione un problema, sino la oración que me ubique en el propósito de Dios. Señor, te doy mi corazón y te doy mi vida. Haz conmigo lo que tengas que hacer, guíame, háblame. Háblame con tu Espíritu Santo, háblame con ángeles humanos, personas que vengan y me digan algo. Háblame a través de la Biblia. Pero quiero entregarte mi vida. Quiero que esta oración me ubique en un propósito para mí. Decía Víctor Frank, que me gusta mucho, lo importante es encontrar el verdadero sentido de la vida. La verdadera satisfacción del ser humano es eso. Vivimos persiguiendo la felicidad, decía él, como quien persigue una mariposa. Pero si te ubicas en aquello que es lo que tú tienes que ser y hacer, al final la mariposa viene y se apoya sola sobre tu hombro. El asunto es que nosotros muchas veces, por querer vivir, perdemos el verdadero sentido de la vida. Jesús podría haber perdido el sentido en ese momento de sufrimiento. Pero Él se volvió hacia el Padre y oró y dijo: se haga tu voluntad, Padre. Yo te entrego mi vida. Te lo entrego todo. Tengan mucho cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado porque muchas veces nuestros sufrimientos, nuestras luchas nos hacen perder la perspectiva de las cosas. Y a veces nos hacen perder el verdadero sentido de la vida. Y yo lo he vivido a esto. Por eso,
Cuando nos rendimos a Dios, nos liberamos de la angustia, nos quitamos el peso de la angustia al poner la vida entera en las manos de Dios. El Salmo 91, versículo 14 decía: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por eso necesitamos orar por nosotros. Y era lo que yo te dije al principio. Sueño, de verdad, con que en este lugar haya un lugar de oración. Hay un lugar de oración. Un lugar donde poder sentarnos y estar a solas con Dios. Amén. Tal vez necesites un espejo, alguien que te ayude. Pero en primer lugar, vas a necesitar orar, buscar a Dios, sincerar tu alma, dejar que el Espíritu Santo te aclare el alma. Por eso necesitamos expresar nuestra debilidad ante Dios, necesitamos clamar y adorarle, expresando nuestra fe o nuestra confianza plena en Él. Pero necesitamos orar entregando nuestra vida. Amén. Necesitamos orar entregando nuestra vida, nuestra existencia. ¿Y sabe lo que esto significa? Entregarle a Dios nuestro futuro, entregarle a Dios nuestro presente, nuestros dolores, nuestros sueños, nuestros miedos, ponerlo todo en las manos de Dios. Vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Nosotros no somos cuerpos que tienen una almita ahí. Nosotros somos almas que tienen cuerpo. Cuando tú le dices: Señor, yo te entrego mi vida a ti, tú le estás entregando toda tu alma. Y ahí va todo tu mundo interior, tu corazón, tus pensamientos. Por eso David decía: cuando temió mi corazón, tú me hiciste ensanchar. Y hablaba de esta oración profunda, de esta oración íntima, de esta oración de la que Dios ya nos viene hablando en las semanas anteriores. Por eso vamos a orar ahora. Y vamos a orar diciéndole a Dios: te entrego mi vida, te entrego mi existencia, te entrego mi corazón. Si alguno de los que estamos aquí está pasando por un proceso terrible de angustia, de tristezas, no te condenes por esto. No podemos sentirnos mal por estar tristes. Tal vez viene porque lo hiciste mal y bueno, tu conciencia te pone mal, pero lo que nosotros necesitamos entender es que necesitamos llevar esto a Dios también y pedirle a Dios que aclare nuestro corazón y aclare nuestra alma. Y decirle: Señor, yo necesito refugiarme en ti. Ese salmo dice precisamente eso. Una cosa le he pedido a Dios: que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para que pueda meditar en Él, decía David. Porque recuerdo que cuando yo estaba triste, tú me liberaste. Por eso te dije: no te sientas culpable, porque Jesús también se entristeció. Y Jesús se angustió aquella noche. No porque hubiera cometido un pecado, ni porque no tuviera fe en el Padre, sino porque sabía que venía un conflicto grande. Y se angustió por la maldad del ser humano a lo largo del mundo, creo. Pero no fue una angustia que lo paralizó. En la oración de Jesús, Él le dice: Padre, haz tu voluntad y yo me entrego a ti. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él estaba diciendo: te entrego todo lo que soy. Te entrego mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis temores, mis dolores. Te entrego todo. ¿Por qué no hacemos eso hoy con Dios? Le decimos: Señor, no vengo aquí como quien se mete en Wallapop o se mete en Amazon, ¿no? A ver, es que necesito tal producto y ya está. Señor, necesito que me des un trabajo y nos pasamos el día pidiendo esto. Eso no es una relación. Eso son demandas. Eso no es así, son requerimientos. Te hablo de una relación y decirle: Señor, tú me conoces desde el vientre de mi madre. Por eso David decía: te pido estar contigo, porque aunque mi padre y mi madre me hayan dejado o me dejaren, tú con todo me vas a recoger. Y toda esa maravillosa imagen paterna y materna que todo ser humano necesita llevar en el alma, tú me la vas a dar. De alguna manera tú me lo vas a dar. Y tú lo pondrás en mí. Te lo vuelvo a decir. Mi padre, se lo vuelvo a contar. Es un segundo nada más. Mi padre fue un maltratador. Mi padre maltrató a mi madre. Mi padre era alcohólico. Mi padre usaba armas. Y mi padre me pegaba a mí cuando yo no demostraba ser un hombre a los 5 añitos. Y lo hizo varias veces. No hagas esto, no hagas aquello. Y yo salí muy cruzado con todo eso. Fui muy violento, fui muy
Siempre estuve tratando de mostrarle a la vida que era un verdadero hombre y me arriesgaba en cosas y hacía cosas simplemente para demostrar que era un hombre. Viví peleando con mi padre hasta los 20 años y cada tanto todavía sigo sufriendo alguna de esas cosas. Yo no sé si soy un buen padre hoy, pero creo que por lo menos soy un padre del montón. Y creo, no sé, mis hijas tendrán muchas quejas, seguramente. Pero también es cierto que si hay algo de paternidad en mí por mis hijas, se lo debo a Dios. Estoy seguro. Estoy seguro. No tengo excusas para ser un mal padre ahora. Se los digo sinceramente. Por eso creo en todo esto. Y creo que el Espíritu de Dios puede traernos todo lo que es de Dios. Pero para eso tenemos que aprender a meternos en la casa del Padre. La casa del Padre es el lugar donde Él está. El lugar donde Él vive. Jesús llamó la casa del Padre al cielo. Y para nosotros es todo el lugar donde Él se manifiesta. Vamos a orar. Y después vamos a cantar esta canción. Amén. Querido Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Como el rey David en esta mañana, queremos hacer nuestra esta oración y este salmo. No te distraigas ahora con nada, por favor, que nada te distraiga. No te preocupes por el reloj, no te preocupes por el móvil. Si te van a depositar una cantidad de dinero, te lo van a depositar igual. No te preocupes. No, pasa de todo ahora. Céntrate en Dios y en tu alma. Querido Señor, queremos hacer de este momento un momento de entrega de nuestro corazón. Queremos entregarte a ti todo lo que somos y todo lo que tenemos. Como Jesús aquel día, cuando su alma se angustió, no buscó nada más que tu voluntad. Yo quiero hacer hoy esta oración por mi vida y por la vida de mi pueblo. Querido Señor, haz con nosotros conforme a tu voluntad. Guíanos por el camino correcto. Nuestro deseo, y por eso está nuestra oración hoy. Y una cosa te pedimos, como decía David, que pueda estar yo, que podamos estar nosotros siempre en tu presencia todos los días de nuestras vidas. Que aquí en tu presencia se críen las nuevas generaciones y los hijos de nuestros hijos se críen en esta presencia tuya. No en una iglesia institucional, sino en tu presencia, en tu lugar. Te ruego por todos los que están en angustias, en tristezas, en dolores profundos del alma. Te ruego por todos aquellos que tienen el corazón compungido, que están con el corazón estrechado, que se les ha estrechado el alma en el último tiempo. El rey David decía: cuando clamé a ti, tú me quitaste los miedos y me ensanchaste el corazón. Mira, mi hermano, no podemos relacionarnos con la gente a partir de nuestros temores. No podemos relacionarnos con la gente a partir de nuestras culpas. No podemos relacionarnos con la gente a partir de nuestros conflictos anteriores. Por eso, Señor amado, yo te ruego que liberes mi alma en esta noche, en esta mañana. Venimos ante ti. Y así como tú ya nos vienes hablando en el último tiempo de refugiar el alma en ti con este salmo, yo te pido, Señor, en esta mañana, como decía el rey David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Yo te ruego que transformes todo mi ser interno, mi mundo emocional, mi razón, mi intelecto, mis seguridades. Bendice al pueblo, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Tú le inspiraste a David para escribir aquel salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo te ruego, Señor, que arranques de nuestra alma todos los temores y las ansiedades. Arráncala de mi alma, Señor, porque lo necesito en esta mañana. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos encamines en esta oración preciosa de Jesús, de entregarnos todo, de entregarte mi vida, porque lo que yo soy no solo es lo que se ve, Señor, sino lo que llevo en lo profundo de mi alma, de mi familia, es mi gente, son mis amigos, es el mundo para el cual yo soy una puerta abierta para tanta gente, es el mundo que se ve y el mundo que no se ve. Yo lo pongo todo en tus manos y me entrego a ti y te digo, Señor, que no se haga mi voluntad, aunque deseara pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la tuya trae vida. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo.